Andrea, en Sí. una alteración de movilidad puedo hablar de fractura. En una alteración de respiración, si no es una costilla, la fractura no tiene nada que hacer. Depende la necesidad, es la manifestación que yo tengo que buscar que esté de acuerdo con la necesidad. Y es Claro, como, porque yo voy a poner alteración de la movilidad relacionada por el dispositivo de contención. puede ser, pero más que nombrarlo como dispositivo, porque un dispositivo de contención no es la férula de Brown. Un dispositivo de contención es otra cosa. Es férula de Brown, es férula de Brown. El Dispositivo de contención puede ser cualquiera de los elementos de sujeción para contener mecánicamente a un paciente con una excitación psicomotriz. Pero es Sí. otra cosa. Claro, pero cuando le pones clavos, que le pones el peso, la tracción, eso no se le llama también un dispositivo de contención para contener, sujetar No, el pie en el peso. no es contención, sino tracción, que es distinto. No contenés el hueso, lo traccionás. Puede llamarse un dispositivo de tracción, pero no de contención, porque vos no contenés nada al hueso. Sí, sí, es verdad. A ver, no soy maniática con las palabras, no quiero que me tomen por ese lado. Es que hay que ser muy preciso. Por eso, dispositivo de contención, paciente exaltado que lo tengo que atar. Bien, hay 2 millones. Le pones una baranda para que no se caiga de la cama. Ponele. Pero cuando hablas de dispositivo de contención, cualquier enfermero va a pensar en cualquiera de las maneras de sujetar a una persona. Normalmente. Entonces, más de contenerse. Estamos, Viene más de la palabra contener. Contener quiere decir sujetar, atar. ¿Sí? Entonces, hay una variedad infernal, desde los que inventamos cada uno con lo que tenemos y lo que podemos, hasta los que vienen preparados para eso. Hay unas cosas hermosas para eso, que no dañan al paciente, y hay 2 millones de estupideces que se hacen y que lastiman realmente. Pero bueno, es otro tema. Lo que yo quería hablar hoy un poco, que yo no sé si alguno de ustedes a lo mejor tuvo curiosidad y vio alguna vez, son un paciente, justo viene al caso con esto de las fracturas y las posibles roturas, desplazamientos, etc. Ustedes seguramente vieron en más de un lugar colgadas una cosa que es más o menos ovalada, rectangular, que tiene tiras y un montón de agujeros al costado, y le dicen, esa es la tabla. Hay tablas, medias tablas, hay chalecos. A todo ese tipo de dispositivos que se utilizan para inmovilizar a una persona y retirarlo de un lugar donde fue ocasión de una catástrofe, de un trauma, ya sea un accidente de auto, de un derrumbe de un edificio, un terremoto, lo que sea, se llama medios de extricación. Se los voy a ver, sí, a ver si me da para escribirlo. Y es todo una... ahí está. Esa palabrita quiere decir que es una manera segura de inmovilizar a una persona, izarla, trasladarla, transportarla, permaneciendo rígida para que no se altere si hay algo que está fuera de lugar. El medio más común que ustedes deben haber visto, y me dejaron uno, si tenemos el viernes práctica, y están, me dejaron uno, alguien trajo y que prestó uno, un collar de Filadelfia.
es el más común, inmovilización de la columna dorsal. Dorsal no, siendo pavada. Bueno, laguna, me ahogué. El cuello. Cervical. Inmovilización cervical. ¿Por qué? Porque cualquier traumatismo, desde el golpe de látigo al chocar o frenar bruscamente. ¿Por qué tenemos? Profe, sí. Perdón, me desconecto porque con los paquetes de datos y me quedé en luz. No hay problema. Estoy oscura. No hay problema, te veo oscura. Si no, fíjate después en la grabación, no hay problema. A ver. Bueno, profe, Y que te dure muy poco. La situación es horrible. Bueno, a ver. El collar cervical, que se llama collar de Filadelfia, mantiene el cuello rígido porque en una situación donde hay un trauma que involucre no solo a la cabeza, sino al cuello, que es la parte más expuesta de la columna vertebral, puede haber un desplazamiento de alguna vértebra, una fractura de alguna vértebra, puede haber lesión en la médula espinal y es gravísimo. O sea, desde quedar descerebrado hasta quedar parapléjico hay una inmensa gama de alteraciones. Entonces, primera contención, cervical, collar de Filadelfia. ¿Por qué tienen que saber en cualquier recepción de guardia ante un politraumatizado o alguien que estuvo en un accidente? Porque normalmente vienen ataditos en la tabla, arriba de la camilla, con el collar de Filadelfia. Pero esos elementos son elementos de la ambulancia que trajo a esta persona. Que cuando ingresa al shock room, ingresa a la guardia, tienen que devolverle esos elementos y hay que cambiarle un collar por el otro. Y hay que sostener la inmovilidad de la cabeza y el cuello, mientras que entre dos el otro cambia el cuello. En algunos lugares, y con la idea de perjudicar lo menos posible a la persona, pueden aceptar, el equipo de la ambulancia puede aceptar que le des los tuyos para que tenga sus elementos y quedarte con los de él. Algunos servicios son muy exquisitos y dicen que no, que quieren los de ellos. Entonces, no solo reciben a la persona dolorida, magullada, lastimada, sino que además tienen que hacer una maniobra peligrosa, porque puede poner en juego su integridad cervical, la integridad de la médula. Entonces, es algo que si uno no tiene experiencia, no debe hacer. Y si no, tratar de tener experiencia. Si uno trabaja en una guardia, es muy posible que esto tenga que pasar. Entonces, esto es fácil. La tabla de cúbito deslizan como si fuera bandejita, un canelón de una mano a la otra, lo cambian la tabla. Esos medios de sujeción tienen una manera de poner a la persona en esa situación y tienen una manera de sacarla o trasladarlo. Tiene muchos agujeritos alrededor, porque esos agujeritos rectangulares son para pasar la mano y para sostenerlo. Para que, por más accidentado que sea el terreno, hasta 6 personas pueden colaborar en trasladar a un herido sujeto a una tabla. ¿Qué sujetan? Sujetan a la persona, salvo que tenga algún elemento clavado y no lo puedan sujetar, en decúbito supino con los brazos cruzados en el pecho. Para eso tienen un montón de correas. Todas las correas no se anudan, se sujetan con velcro. Son anchas y fuertes y pueden soportar colgarlo, invertir la posición, izarlo en el aire. O sea, la sujeción es suficiente para que no corra peligro a la persona. Lo que se trata es de que no se movilice por si hay alguna estructura ósea que esté lesionada
para no lesionar más. Por eso son dispositivos de inmovilización. De acuerdo al lugar, pueden ser tabla larga completa. En la tabla larga no solo va a ir con el collar de Filadelfia, sino que va con 2 topes que mantienen la cabeza en posición. ¿Sí? Generalmente parecen, no sé si alguno practicó en natación cuando les ponen el aparatito para no mover las piernas, para agarrarlo con las piernas. Bueno, es algo parecido. Si no, son 2 tubos, como almohadones de tubo, que van acá y se ata por la frente, se sujeta por la frente y por la barbilla, además del collar. O sea, la persona queda totalmente inmóvil, ¿sí? Y permite ser trasladada con seguridad hasta la ambulancia y de la ambulancia al hospital. O sea, no, cuando ustedes hablan, cuando yo les digo en adulto que el paciente en un posquirúrgico inmediato no se lo mueve, al paciente que recién se lo operó, no se lo mueve, ni la manito, ni el bracito, ni nada, no hay posición cómoda, no se moviliza lo que recién acaba de ser intervenido con un corte en algún lado. No se hace. Bueno, la persona que está en un accidente, en una catástrofe, lo que sea, se lo ata, se lo coloca todo en la tabla, y esa persona tiene que quedar inmóvil, y aunque le pique la nariz, no se rasca, o pide que se la rasquen, pero no se mueve. O sea, es muy importante inmovilizar tanto que hay todo un aprendizaje especial para mover este tipo de víctimas. Comunes, un choque en el auto, una víctima apretada. ¿De dónde la voy a tomar? ¿Cómo la voy a hacer? Esto es parte de los rescatistas. Cuando los rescatistas no son bomberos que saben hacer esto, la policía generalmente hace una macana tras de la otra. Yo lo he visto en la calle. Tironear a la persona de un brazo, sacarla, arrastrarla por la calle. Un bombero jamás haría eso, pero a veces los bomberos no llegan primero. Entonces, alguien mete mano. El media tabla o chaleco se usa para sacarlo de un pozo o para sacarlo de un auto. Inmoviliza desde la cadera hasta la cabeza. Siempre collar de Filadelfia primero. Segundo, se lo ata. Todo esto si la persona preferiblemente esté consciente y tenga una vía aérea despejada. Si hay una de estas 2 situaciones, sobre todo si hay alguna obstrucción en la vía aérea, se trata de atender en el lugar en donde está de ser posible. Pero a veces, dada el lugar donde está aprisionada la persona, no se puede. Entonces, calculen que todas estas maniobras tienen que ser seguras y rápidas. Pues no tenemos todo el día para esperar a que se acomode. En la movilización de paciente, ustedes saben de dónde puedo rotar, en qué lugar voy a hacer fuerza para rotar a un paciente, para ponerlo en decúbito lateral. ¿De dónde lo voy a tomar? Pregunta. ¿Cómo se llama? Puede ser que lo sepan. Quiero saber si saben cómo se llama. Hay 2 lugares de donde lo pueden tomar. Y tienen nombre propio. ¿Profe, por bloque? Sí, pero ¿cómo se llama el lugar donde lo puedo tomar? Anatómicamente, en el cuerpo. ¿De dónde puedo tomar con seguridad y rotar a un paciente? Debajo de las axilas. No. De la cadera. Yo Pongámosle los roto que con la salea. Bueno, divino, tenemos salea. No tenés salea. ¿De dónde lo agarrás?
De la espalda. ¿Del pantalón, profe? Del Los pantalón. pacientes no tienen pantalón puesto. Ah. Poner los brazos debajo de la espalda. A ver, espérate, ¿cómo se No, saca? no. El brazo debajo de la espalda es para otra cosa. Que lo podemos ver en clase, gráficamente. Hay solo dos lugares donde yo puedo ejercer presión sobre el cuerpo de un paciente para rotarlo. Cintura lumbar y cintura escapular. O sea, hueso grande de la cadera y hombro. No lo puedo tomar de ningún otro lado. De cualquier otro lugar lo lesiono. Cuando yo voy a rotar a un paciente, el lugar que va a quedar, el decúbito, el brazo correspondiente a ese decúbito, lo tengo que apartar de la línea media. Primero, porque si no lo aplasto. Entonces, lo aparto. Tomo a la persona de la cadera y del hombro y lo roto. Única manera segura, no hay otra. Son las dos únicas estructuras que permiten sostenerlo, porque estoy haciendo fuerza sobre estructura ósea. La cintura escapular está formada por la columna, el esternón, la primer costilla, que es, hoy no estoy bien con los nombres, la escápula, que es el hueso, la aleta grande, ese hueso grande de la espalda, y la clavícula. Eso se llama cintura escapular. La cintura lumbar está formada por la columna, la articulación les digo exactamente, del coxis. Coxis, hueso coxígeo. El acetábulo del fémur articulan por delante con el pubis. Todo eso es el hueso cintura lumbar, la cadera. De ahí, eso que es como un anillo, tanto arriba como abajo, es donde puedo sostener a un paciente. De otro lado lastimo. No puedo agarrar ni de un miembro, ni de un brazo, ni de otro lado. Lastimo. Rotamos en la cama. ¿Es acetábulo? No, el acetábulo es donde engancha el fémur. Es el coxis. El hueso se llama coxis. Que tiene El que En la una última tacita. partecita. Es el hueso que tiene como una tacita, que es el acetábulo del fémur. Y si ven, en algún momento tienen oportunidad de observar alguna foto, porque no lo van a ver, porque si no tienen que ir a ver una disección. Antiguamente las muñecas tenían los miembros agarrados con un elástico, tanto las piernitas como los brazos. Bueno, hay un ligamento que está entre la cabeza del fémur y el acetábulo coxal, que es exactamente igual como se ataban las muñecas. De la cabecita del fémur tiene un agujerito y el ligamento está insertado ahí para que si se luxa no salga mucho del lugar. Todo está previamente pensado en el cuerpo humano. Entonces, coxis, columna, pubis, ambos lados, cintura lumbar. Cintura escapular, esternón, clavícula, escápula, columna vertebral. Otra escápula, otra clavícula. Son dos cinturas. Si ven un esqueleto, van a ver claramente que hay una estructura a la altura de la cadera y otra estructura a la altura de los hombros. Único lugar donde puedo tomar a una persona. No hay otro sitio seguro. No es lo mismo izar a una persona o sostenerlo para
levantarlo, para incorporarlo, es otra cosa. Hablamos de rotar a un paciente. Un paciente inconsciente, no puedo pedirle ayuda, tengo que rotarlo de decúbito, alejo el brazo de la línea media, lo tomo de los dos lados y giro. Tengo una salea, como dice la compañera, genial, divino. Lo giro con la salea, fabuloso. A veces no tengo. No se olviden que una de las cosas que un enfermero debe hacer, y debe saber hacer y explicar y fundamentar, son todos los tendidos de las diferentes camas que tenemos para poder hacer. Abierta, cerrada, qué tipos de cama abierta, qué va en la parte de abajo, qué sábana se mete abajo del colchón, qué sábana no se mete, dónde tengo que tener pliegues o no. O sea, todo eso tiene, y cómo doblo una sábana, todo tiene un fundamento de bioseguridad, todo. Entonces, yo supongo que esto ya lo saben. Volvemos a lo mismo. Todo lo que sea acomodar, todo lo que sea acondicionar la unidad de paciente con el paciente arriba de la cama, requiere movilizarlo. Para movilizarlo tengo que saber de dónde lo puedo tomar. Y tengo que saber cómo tengo que hacer fuerza yo, porque uno de los dos o los dos terminamos lastimados. Que es común, sobre todo adultos y adultos mayores. Se resbalan y aparece todo acurrucadito a los pies de la cama. No puedo traccionar a la persona arrastrándola sobre la sábana. No puedo. Para eso está la salea, para que la salea deslice sobre la sábana. No tengo salea, necesito un ayudante. A la altura de las escápulas, con el brazo que va a estar enfrentando a la persona, a los hombros, o sea, cabeza de la persona, mi brazo izquierdo, si estoy del lado derecho. Si estoy del lado izquierdo, va a ser el brazo derecho. Tomo a la otra persona de la muñeca, a la altura de las escápulas. Levanto al paciente, no lo arrastro, lo levanto, y cuando lo levanto desde las escápulas, que lo puedo levantar, entre los dos, lo corremos hacia arriba. Esa es una manera segura de subir a un paciente cuando no tengo una salea. No lo arrastro de ningún lado, lesiono. No sé cómo están las articulaciones, no sé cómo están los huesos, no sé. Entonces no puedo arriesgarme a agarrarlo de algún lugar y causarle una lesión. Paciente con fractura de cadera o posoperatorio con reemplazo de cadera, se rota en bloque, lo que decía Miriam. ¿Cómo hago para rotarlo en bloque para que no me mueva las patitas cuando lo roto? Porque no voy a tener la mano en la patita del paciente. Le pongo la almohada entre las piernas para que la sujete. Al hacer fuerza para sujetar la almohada, mantiene las piernas duras y rígidas. Entonces, lo muevo en bloque. Cuidado para un paciente con un posoperatorio de tibia, de fémur, de cadera, para ponerle la chata. ¿Cómo? Porque no va a hacer fuerza con ese miembro que está operado. Porque va a ser, a lo mejor, al día y medio de operarse. Tiene que levantarse con la otra pierna. Y tengo que poner la chata de costado. No le puedo pedir que haga fuerza con el miembro que está recién operado. Eso tengo que pensar.
Cuando tiene la férula de Brown, el chiquito del caso anterior, no puede levantar la cadera, entonces se la tengo que poner de costado. Tengo que tratar, por la cuña que tiene, de entrarla de costado y posicionarla de la mejor manera posible. Los pacientes colaboran, porque no tienen ganas de hacerse caca en la cama. Entonces, colaboran y tratan. Les va a doler, a ustedes les va a costar, pero tiene que ser así. Entonces, de la mejor manera y más rápido posible, tiene que ser así. Por eso es importante que este tipo de cosas en algún momento o lo practiquen con alguien más o lo observen bien, porque en el momento que uno le toca hacer va a tener mucho miedo de lastimar. Entonces, a ver, sabemos que es una zona que ha tenido problemas y que ha tenido una cirugía que no puedo movilizar. Entonces, tengo que tratar de hacer lo mejor posible, lo más rápido posible, porque si no, causo más daño. Un paciente con un reemplazo total de cadera, o sea, acetábulo y cabeza de fémur, no puede cruzar las piernas, no puede hacer esta abducción total, no puede hacer esto, porque se luxa. La articulación artificial no es tan eficiente como la natural, entonces no agarra perfectamente al hueso. Yo giro un poquito de más, ¡pum!, se sale. Muy común, adulto mayor, con reemplazo de cadera, que tenga varias luxaciones. Porque lo rotaron mal, porque se sentó mal, porque se movió. El médico sabe cómo volver a colocarlo en su lugar, así como saben cómo ponerte cuando se te sale. A ver, un hombro dislocado parece como que tuviera el hombro en el pecho, se cayó, se fue, se salió, se cayó. Una fractura de clavícula, también el hombro parece que está desplazado al medio del pecho. Es impresionante. Pero hay que saber o inmovilizar o recolocar. Es un movimiento, no es ni una cosa ni la otra. Si no lo sé hacer, lesiono más que ayudo. Duele horrores. Paciente con luxación de hombro, paciente con brazo cabestrillo, atadito al cuerpito, a la cintura, bien inmóvil el brazo. Paciente con fractura después de la operación, fractura de clavícula, paciente con el brazo en esta posición. Va a estar con un arnés y va a tener el brazo así levantado. O sea, en la parte de traumatología hay un montón de cosas que se pueden ver. Sean capaces de observar, bueno, tenemos todo el mundo. Seamos capaces de observar, porque todos estos dispositivos o todas estas posiciones nos van a decir mucho de cómo está ya la persona. Esto es algo que se ve en la práctica. Lo puedo explicar, pero es mucho mejor verlo en la práctica. Movilización de paciente con politraumatismo en una situación de catástrofe va a implicar recibirlo probablemente ya sujeto a alguno de estos dispositivos. Porque estos dispositivos los colocan los bomberos. Cuando lo suben al tipo, la señora, el chico, lo suben de donde estaba o lo traen todo atadito. Y yo tengo que hacer las intervenciones que tenga que hacer con ese paciente todo atadito. ¿Se entiende?
hasta dónde se me puede complicar el trabajo y que no puedo hacer todas las intervenciones que a mí me gustaría. Entonces, con la persona inmovilizada, yo tengo que tratar de poder valorar la situación. Insisto, hay una herida, taponar una herida. No voy a pensar en hacer una curación, probablemente, porque ese paciente va a estar grave y va a tener que ser trasladado rápidamente. Por ahí la curación va a ser Yo te mínima. pregunto, y ¿Cómo? si, por ejemplo, Sí. si por ejemplo he visto que en emergencia, bueno, no sé si aplica o no, pero en emergencia he visto que los camilleros, como no son enfermeros, la gran mayoría, entonces lo que hacen esto para pasarle líquidos, infundirle líquidos, le ponen una vía en el dedo. Yo no había visto eso, la verdad, porque yo dije, de pronto era riesgoso, no, pero uno de ambulancia lo vi y justamente ayer lo investigué y lo ponen en el dedo. ¿Eso se puede hacer o no? ¿O es muy A ver. peligroso? Es muy raro que pongan una vía en un dedo. El que pone la vía es un enfermero. En la ambulancia tiene que ir un médico y un enfermero, no va un camillero en la ambulancia. No, profe, no, porque el chico allá, por ejemplo, en provincia, no es ni auxiliar ni es enfermero y trabaja en el SAME y él anda solo. El camillero, el otro le levanta y él es el que pone la vía. A eso es lo que voy. A ver, Y él, por ejemplo, lo hace así porque no tiene experiencia. Richard, el SAME no contrata o contrata chofer que no hace nada más que manejar, o pone médico y enfermero, no contrata otra cosa, sino están trabajando mal, porque es muy riguroso con la gente. No pone una vía un camillero, ni loco. Bueno, profe, allá aplica. Normalmente, Porque una de las compañeras si la pone, estudia la en el pone un instituto. médico. Claro, pero ¿qué te digo? Pero una de las chicas que estudia en el instituto, en otro instituto, el hijo estudia también y está en segundo año y ella está en tercero, a eso voy. Entonces, a la hora de contratar a una persona, si es familiar, si es amigo, si es un político, te reciben igual, a eso es lo que voy. Yo simplemente preguntaba si era posible o no a la hora de poner una vía en un dedo, porque se me hizo raro. Y él me decía, no, es más rápido si no tienes experiencia. Y yo me quedé como pensando. No, no es más rápido, es mucho más difícil. No es ni más rápido ni más fácil, es mucho más difícil. Una opción es el dorso de la mano, no los dedos. Dorso de la mano. Dedo es muy difícil. Y aparte es una vena de tan poco calibre que no sirve para nada. Por eso no se pone. O sea, la persona que lo hace no sabe lo que hace. Claramente. Un médico, generalmente los que van a emergencias y los del SAME, son médicos los que ponen las vías. Tiene que haber, para poder circular dentro de la ambulancia e ir a una emergencia, tiene que haber un médico. No puede ir sin médico. No es posible. Entonces, médico de ambulancia, ¿dónde te va a poner una vía? Acá. El que yo marqué el otro día en el dedo, porque es una vía de buen calibre. No el dedo, en la muñeca. Eso no es dedo, eso es muñeca. Esa sí es una vía importante, no en los dedos. Los dedos no te ponen nada, es recontra difícil, no encontrás nada. No es dedo, muñeca, acá. Ese es el primer lugar que busca un médico de ambulancia, porque es el mejor calibre y el más fácil de agarrar. Pero entendamos. Yo voy a compartir la foto en el grupo y la va a ver y discutimos eso porque me quedó sonando. Yo, la verdad, quedé curioso. No debe hacerse. A ver, no. No, yo llego a recibir un paciente así en una guardia del hospital, lo primero que hago, lo hago bajar de la ambulancia, que deje de trabajar, pues no sabe. Lo primero que hago. No se puede. No se puede infundir en un dedo una solución parenteral, porque no tiene flujo, no le podés poner, no le podés pasar, porque no tiene calibre la vena. No.
¿Qué pongo? ¿Un 14 en un dedo? ¿Para qué me sirve un 14? No admite otro AVOCAT. No le puedo poner otra cosa. En un dedo. Emergencia. 20 es chico. Tengo que pensar en más. No es ni funcional ni efectivo. A ver, puedo entender que haya cosas mal hechas en cualquier lado. Conozco bastante bien la estructura del SAME. En el SAME no se hacen pavadas, porque son terriblemente estrictos con el personal y con la capacitación. Tiene que ser bastante trucho para que sea de otro modo. Otro servicio puede ser. El SAME es terriblemente estricto. Por eso tiene el nivel de seguridad que tiene, la eficacia que tiene y los sueldos que tienen. Otro servicio de ambulancias es otro servicio de ambulancia. SAME, difícil. Pero bueno, en este mundo de Dios hay tantas cosas atravesadas que considero que cualquier cosa puede ser posible. Profesora, quería comentar algo sobre eso. Decime. Acá en Quilmes era el CREM, pasó a ser SAME, Sí. y ahora con esto del COVID pusieron ambulancias de pronta atención, que son enfermeros, no son médicos los que vienen, y medican y todo como si fuesen que son médicos, pero en realidad son enfermeros. Yo puedo inventar algo que transgreda todas las leyes. En 5 minutos me acuerdo de 10 artículos distintos. A ver, no debe ser. Sé que no hace tanto tiempo que se habilitó la atención en cuanto a zona del SAME al conurbano sur. Si dependen de Es muy la diferente igual, ¿eh? Es muy diferente a lo que conocemos como SAME, a lo que esto era CREN y pasó a ser SAME, es muy diferente, nada que ver. Nada Mirá. que ver en los profesionales, nada que ver en el manejo. A ver, yo conocí, por otra circunstancia, conocí personalmente al doctor Crescenti. Sé cómo maneja el SAME y sé lo que pide. No me cabe en la cabeza que acepte algo de ese tipo. O es una estructura parecida, separada con otra dirección, pero yo no podría creer jamás que permitiría alguna cosa de ese tipo. Pronta atención, lo que vos quieras. No es lo que debería ser. Sí. Profe, tienen razón los compañeros. SAME de provincia no es igual que SAME de capital. Son dos cosas muy diferentes. SAME de capital, cuando llamas, viene ambulancia, viene el médico, viene el enfermero, viene el chofer. En provincia no. En provincia, gracias que te viene el chofer y muchas veces te dice, el chofer soy auxiliar. Y un enfermero de acompañante. No viene nadie más. No te asiste nadie más en esa ambulancia. Bueno, sí, es verdad, profe, acá en provincia es un desastre. Está muy mal, está muy mal administrado. Seguramente debe haber alguna cuestión política entre medio, porque yo conozco la estructura del SAME, cómo se creó acá, y esas cosas no existen, no son posibles. Conozco compañeros enfermeros que a su vez son choferes de ambulancia de determinado servicio, y acá ninguno sale si no tiene un médico. No existe atender una ambulancia, una guardia sin un médico. Mire, profe, ahí está la pregunta. Te digo, mira. Tiene puesto un 22, dudo que esté viable.